Bueno, chicos, ahora vamos a hacer la revisión de la guía de repaso de estudios sociales. Lo primero que nos pregunta la guía es, defina los siguientes conceptos: el estado del tiempo y el clima. Primero, el estado del tiempo. Tenemos que hacer una pequeña corrección ahí porque yo les escribí estado del clima y es estado del tiempo. Recuerden que hay dos conceptos diferentes. Uno es estado del tiempo y uno es clima. El estado del tiempo son las condiciones meteorológicas de un día y en un lugar. Por ejemplo, puede ser que en la mañana esté lluvioso, que al mediodía salga el sol y en la tarde se vuelva a nublar y vuelva a llover. Esas son las condiciones que ocurren en estos lugares de Costa Rica durante el día. A veces amanece soleado y cuando vemos de repente se pone oscuro y va a llover. Eso ocurre en un día. Y por ejemplo, como hablábamos, Costa Rica tiene microclimas. Puede ser que viajemos de San Pedro a Heredia y en San Pedro esté haciendo un sol radiante y en Heredia esté lloviendo. ¿Por qué? Porque son pequeños microclimas que existen en el país. Entonces, esas son las condiciones del estado del tiempo, cambios en las condiciones meteorológicas de un día en un solo lugar. Con el clima sucede lo contrario, porque es un conjunto de condiciones del tiempo más frecuentes en un lugar o región, y eso se determina por medio de un estudio, pero un estudio que dura de 10 a 30 años. Entonces, si alguien va a venir a visitar Costa Rica y la persona pregunta por el clima, ¿qué clima hace en Costa Rica? Eso es un resultado de un estudio que se ha hecho durante mucho tiempo y podemos decir qué tipo de clima hay en Costa Rica. Bueno, la siguiente decía, escribo los elementos del clima. Recuerden que el clima tiene elementos y tiene factores. Los elementos son el viento, la temperatura, la humedad y la precipitación. Si queremos definir un poquito mejor, bueno, el viento es el aire en movimiento, ¿verdad? La temperatura es la cantidad de calor que registra la atmósfera. Y la humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera. La precipitación, pues son las lluvias, ¿verdad? Aquí en Costa Rica cae lluvia o a veces caen granizos. Esos serían los elementos del clima. Factores del clima son otra cosa. Los factores son todo aquello que puede incidir en el tipo de clima que existe en Costa Rica. Y eso tiene que ver mucho con más que todo el relieve y la altitud. Por ejemplo, está en la posición de las montañas. Yo les había hablado que, por ejemplo, Costa Rica tiene su sistema montañoso que recorre todo el país en la parte central de Costa Rica, de noreste a sureste. Así están acomodadas todas las montañas de Costa Rica. Y eso funciona como una barrera que afecta la distribución de las lluvias y también del viento. Bueno, también hablamos que la cercanía al mar tiene mucho que ver con el clima, porque los sitios que están más cerca del mar tienen mayor humedad debido al viento. Y la altitud, ¿por qué? Porque la altura ocasiona una variación en la temperatura y dice que a mayor altitud es menor la temperatura. ¿Eso qué quiere decir? Que en las montañas pues hace más frío, ¿verdad? Y más cerca de las costas hace más calor. El planeta Tierra se divide en 3 zonas climáticas, que son la zona cálida, la zona tropical, la zona templada, zona cálida o tropical, zona templada o zona fría o polar. Entonces, recuerden que esos son 3 zonas y que Costa Rica se localiza en la zona cálida o tropical. Por eso aquí siempre hablamos que el clima es tropical. Y decía que escribo las características de cada una de ellas. Pues la zona cálida o tropical se localiza entre 2 trópicos. Los rayos solares inciden de manera más perpendicular. ¿Qué quiere decir?
que vienen más directamente en esa zona. Pegan más directamente, entonces por eso aquí tenemos temperaturas más elevadas. Y existe muy poca diferencia entre una época y la otra. Por eso aquí a veces, más que todo ahora, con todo lo del cambio climático, ya casi no distinguimos cuál es la diferencia entre la estación lluviosa y la estación seca, porque se combinan mucho. Zona templada se trata de áreas entre los trópicos y los círculos polares. Entonces esta queda entre la zona que es más caliente y la zona que es más fría, queda la zona templada. Y entonces ahí dice que en ella los rayos inciden de forma más inclinada y que son zonas cálidas. Por ello las temperaturas son moderadas y se nota más la variación de las estaciones. Podemos hacer un pequeño resumen de todo lo que dice ahí, si no quieren escribir todo eso. Y por ejemplo, la última que sería la zona fría o polar, que son los polos, ¿verdad? Que está el polo norte y el polo sur. Son dos áreas localizadas en los círculos polares. En ellos los rayos inciden de forma muy oblicua durante todo el año, o sea, casi no llegan los rayos del sol ahí. Y por eso las temperaturas son siempre muy frías. Luego decía, escribo los tipos de clima de Costa Rica. Por lo que les decía, por encontrarnos nosotros en la zona tropical, siempre vamos a encontrar que los climas de Costa Rica son tropical seco, tropical de montaña, tropical húmedo y tropical muy húmedo. Siempre va a mantener esa palabrita antes. Específicamente en la región central, que es la zona donde se encuentra la provincia de Heredia, ¿qué tipo de clima es el que predomina? ¿Y qué tipo de cultivos se dan en la zona? Pues nosotros podemos, por medio del mapa de los climas, que lo tenemos en las guías, podemos localizar, por ejemplo, que la provincia de Heredia, el centro de la provincia de Heredia, que es donde está San Pedro de Barba, predomina el clima tropical de montaña y los cultivos más predominantes son, por ejemplo, la papa, el café, las fresas y plantas ornamentales. ¿Por qué? Porque esos son los cultivos más que se dan más aquí por el tipo de clima. Luego dice, explico con 2 razones por qué el relieve y el clima de nuestro país contribuyen a que sea uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Bueno, con 2 razones. Una podría ser que en las montañas las abundantes precipitaciones, o sea, las abundantes lluvias, favorecen el crecimiento de árboles y su follaje. Perdón, y en algunos animales viven en zonas secas como el venado cola blanca, mientras que otros, como los anfibios, que son las ranas, prefieren el clima húmedo. Eso podría ser 2. Por ahí hay otra razón también que también la pueden escribir. Eso sería la revisión de la guía de estudios sociales. Chao, chicos.